Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un cuento para los más pequeñines. Por tanto, los mayores tenéis que verlo antes y comprobar si es adecuado a su edad. Se llama El peón azul y está escrito por Roberto Camero Garzón, de la editorial webelbooks.com. Comenzamos la lectura. En el país de las fichas negras vivía un peón azul, un peón especial, diferente. Nunca se había atrevido a salir de su casa por las inquietantes historias sobre el mundo exterior que su familia le había contado. Un día se dijo a sí mismo: no debe ser tan malo darse una vuelta por la calle. Allá voy. Salió a la calle y vio que todo lo que le rodeaba era negro, desde la más minúscula piedra hasta el mayor de los edificios. Se asustó mucho y quiso retroceder, pero se propuso ser valiente y caminar hacia adelante, por mucho que le costase. Paseó por las calles hasta descubrir que no había nadie prácticamente. Iba caminando cuando de repente escuchó que alguien se acercaba, pero como era uno de sus compañeros peones, se sintió aliviado. ¡Hola, amigo! El otro peón se extrañó mucho. ¿Y tú? ¿Tú por qué estás vestido así? Ah, porque nací así, azul. Pues más te vale que ni se te ocurra acudir al baile de nuestro rey. Anda, ¿y por qué no? Pues porque a nuestro rey no le gustan las cosas que son diferentes. El peón negro comenzó a andar de casilla en casilla. No me sigas, conseguirás que me apresen. ¿Pero por qué andas de casilla en casilla? Ah, es como manda nuestro rey. ¿Y eso de ir así de casilla en casilla no es aburrido? La pregunta dejó desconcertado al peón negro, que corrió todo lo que pudo para que el peón azul no le siguiese preguntando algo que no sabía responder. Lo perdió de vista. El peón azul decidió ir al baile del rey. Su familia siempre le había alabado la grandeza del castillo, que era de un mármol luminoso que ni la misma noche podía hacerlo invisible. De modo que se encaminó a lo más alto de la ciudad, que era donde se encontraban las torres. ¡Alto!, gritaron los guardianes. Amigas torres, me gustaría visitar el palacio. Dicen que el mármol negro de su pureza puede reflejar mi cara. No puedes pasar. Infringes las reglas. No se te está permitido moverte más de una casilla seguida. Además, eres azul. No encajas en este lugar. ¿Ah? ¿Y por qué vosotras sí? Somos las grandes torres. Nos movemos siempre en línea recta y horizontalmente. Somos negras como el carbón y podemos cambiar nuestra posición con el rey, si él así lo desea. Ah, y si vosotras queréis cambiar la posición con él, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Oh? Son las reglas. Además, eso no depende de nosotras. Las torres quedaron desconcertadas con esta pregunta. Pero sí que depende de vosotras dejarme pasar, así que os ruego que lo hagáis. Las torres le permitieron pasar. Una vez dentro del castillo, vio un montón de fichas ajetreadas con los preparativos para el baile del rey. Las fichas miraban al peón azul con desconcierto, con desprecio o incluso con miedo. Pronto se formó una inmensa marabunta alrededor del peón azul. A ver, ¿tú quién eres? ¡Deberíamos ejecutarlo! No, por favor, no. Yo solo vengo aquí para conoceros y ser vuestro amigo. Viene a invadirnos. Eso lo dijeron algunas fichas que estaban allí alrededor, así que empezaron a tirarle piedras, y el peón azul corrió y corrió por las calles de la ciudad hasta llegar a una gran muralla, donde se encontró con los caballos que estaban en sus establos. ¡Hola, extraña ficha! ¿Qué te trae por aquí? Yo solo quería conocer el mundo y hacer nuevos amigos, pero me resulta todo tan duro siendo diferente. Nosotros somos los caballos del rey. Nos movemos en forma de L. Podemos saltar a otras fichas. Aunque hemos conocido mundos inimaginables, jamás hemos visto un peón azul. Confesamos que nos sentimos cansados igual que tú, pero te advertimos
que más te vale volver atrás. Pero yo no quiero rendirme, yo quiero seguir viendo mundo. Te aconsejamos que no hagas caso. Puedes elegir un camino hacia lo desconocido o puedes quedarte en la tranquilidad que conoces. Tú decides. Continuaré mi viaje. Está bien, si ese es tu deseo. Buscas al rey, ¿verdad? Te contaremos un secreto. Debajo de esta cuadra hay un pasadizo que conduce a los aposentos del rey. Puedes usarlo si quieres. Y así fue como el peón azul consiguió llegar al castillo inmediatamente. Ya dentro confirmó que era cierto lo que decían sus bellezas. Los arcos de piedra negra lo dejaron sin aliento y sus techos, grandes y abovedados, parecían más altos que los de una catedral. Salió de allí y en los corredores del castillo se encontró con altos y esbeltos alfiles, que le sorprendieron porque al caminar se chocaban contra las paredes. «Hola, amigos alfiles». «Uy, qué raro eres». «Yo no soy raro, soy diferente. Para mí vosotros sois los raros». Estaba cansado el peón de que todos le dijeran lo mismo y lo infravaloraran. «Nosotros caminamos en forma de X, como manda nuestro rey, y tú, sin embargo, avanzas más casillas de las que te corresponden. Y por si fuera poco, eres de color diferente y no haces nada para cambiarlo». «Ay, pero es que yo no quiero cambiarlo, siempre he sido azul». «Tendrás que hacerlo. Si nosotros sufrimos haciendo lo que el rey desea, tú también lo harás». Lo cogieron entre los dos y lo llevaron a la corte. Allí, en medio de todas las fichas negras, el peón azul ya no sentía ningún miedo. No le temía nada. El rey y la reina en sus tronos saludaban a los nobles. El peón azul se quedó con la boca abierta. El rey era tan solo un peón un poco más grande con corona. «¿Pero qué aberración es esta? ¡Un peón azul! ¿Por qué razón sigues aquí en mi reino?» «Pero es que yo he nacido aquí, su majestad, y creí que saliendo y conociendo el mundo podría hacer amigos. Ahora sé que es totalmente imposible. Me veré obligado a emigrar al país de las fichas blancas». «No, no, eso jamás. Siempre estaremos en guerra con ellos». «¿Pero por qué? ¿Por qué esa guerra?» De pronto, toda la corte empezó a murmurar hasta que habló el rey. «Pues porque son diferentes a nosotros, y todo aquel que no se acoja a mis reglas es castigado sin clemencia». «¿Y eso por qué?» Al preguntar esto, el peón azul, toda la corte enmudeció mientras escuchaba cómo el rey mandaba expulsar del país a ese peón tan desobediente. Tras mucho vagar, sin hogar al que acudir, el peón azul llegó al fin de su camino. Se encontró frente a un acantilado sobre la nada y en medio de un silencio horrible. «Has llegado al final del tablero. Si cruzas el acantilado podrás ser lo que quieras». «Pero tengo miedo. Tengo miedo». «No temas. Siempre hay algo más de lo que conocemos». El peón azul se armó de valor y cruzó la última casilla y se quedó de piedra. Vio un mundo de infinitos colores, fichas extrañas que nunca antes había visto y objetos que jamás hubiera soñado que existiesen. El peón mantuvo su antigua forma y su color azul, puesto que le gustaba como era, y conoció a un peón amarillo que le enseñó las maravillas de un mundo donde podría ser feliz. Desde aquel momento, el peón azul se sintió orgulloso de haber sido valiente y haberse atrevido a cruzar lo desconocido. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos en la próxima entrega.